¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Ya sé que después de casi un poco más de un mes estoy subiendo nuevo contenido, ya que les explico algo rápido. Mi computadora se malogró, intenté arreglarla, no se pudo, tuve que agarrar otra y bueno, ya no me quedó otra opción. Así que de nuevo vamos a subir más contenido más seguido. Así que hoy haremos, ¿se acuerdan el molde que hicimos para una jardinera? Bueno, hoy vamos a hacer la maceta en sí. Así que no te olvides suscribirte al canal y seguirme en mis cuentas de Instagram y Facebook, donde subo los adelantos. Así que presta atención, ya hemos hecho el molde y ahora vamos con la maceta. Bueno, ya en la mesa tenemos nuestro molde que hemos hecho en videos anteriores. Bueno, como ven, los moldes, cuando sacamos como hice la vez pasada, una matriz, de ahí saca un molde, se lo rellena de mezclas y que el molde es vacío para que obtenga peso, para que así pueda salir, una vez que hagamos la maceta, pueda salir el molde mucho más fácil, ¿no? Bueno, acá tengamos ya el molde ya seco. Recuerden siempre usarlos, mascarilla, todo. Acá tenemos nuestro marco, que también ya hemos enseñado en el canal. Si te pierdes algo, busca en la lista de reproducción del canal. Tenemos casi todo, poco a poco vamos implementando. Cualquier duda que tenga, vamos haciendo los videos. Siempre mojamos el molde para que el papel no se seque tan rápido. Recuerden que el papel es de cemento. Bueno, papel de la bolsa que viene de cemento. Recuerden que pueden hacerlo con cualquier papel que ustedes deseen. Yo uso papel de cemento para ahorrar papel y aparte que es más grueso y nos sirve para varias macetas que hagamos. Bueno, forramos todo con agua, siempre bien húmedo. Ponemos nuestro marco. La medida aproximada es de un centímetro y medio puede ser de 1,3 cm a 1,8 cm, depende del tamaño. Recuerden que mientras más delgado y no tan tosco, no tan grueso sea el marco, digamos, llama más la vista, ¿no? Estéticamente se ve mejor una maceta delgada de los bordes, o sea, marco, que una maceta gruesa, un poco más tosca. Por allá es de, como dicen, gustos. Ponemos nuestra malla. La malla es malla galvanizada, hexagonal, que también el video, bueno, creo que está conjunto con el marco. Ahí busquen marcos, ahí encontrarán seguro el video también que hablo de la malla ya previamente cortada. Simplemente la amoldamos a la maceta. Vamos haciendo todo este proceso. Ahí yo lo voy juntando con un poco de alambre de un extremo al otro extremo para que, digamos, a la hora de poner mezcla no se salgan las puntas y nos arruine nuestro trabajo, se esté moviendo la malla, ¿no? Ahí vamos cortando el exceso si nos queda muy grande. No te olvides de suscribirte al canal si no estás suscrito, porque la mayoría que ve los videos no está suscrito. Suscríbete porque subimos videos semanalmente, aunque ahora me he demorado. Mi PC estuvo, realmente no lo podía arreglar, pensé que lo podía arreglar. Bueno, tuve que agarrar otra PC, pero bueno, ahora sí empezamos de nuevo con fuerza.
Y no te olvides seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde subo los adelantos de todas estas macetas, modelos, artesanía con cemento, ¿no? Subimos la mezcla, que también he enseñado cómo hacer la mezcla. Corre a ver la lista de reproducción. La mezcla es 2 de arena y 1 de cemento, te voy adelantando. Y para estas macetas que son un poco más largas se usa arena gruesa también. Ahí corre a verlo, ahí te enseño qué cantidad son de arena gruesa, arena fina y cemento. ¿Por qué la arena gruesa? Porque la arena gruesa es más resistente, ¿no? Se puede hacer con arena fina, obviamente, pero bueno, la arena gruesa es resistente y mucho mejor, ¿no? Seguimos, alzamos la mezcla de abajo hacia arriba, como se aprecia en el video, bien apretando siempre para que no nos quede, digamos, algunos huequitos por dentro sin presionar. Y después cuando dejamos secar la maceta, por eso uno de los motivos que se raja también la maceta, porque hay vacíos adentro. En el momento de secar se comienzan a correr y se comienzan a rajar, ¿no? Pues también tengo un video de cómo identificar o las causas de por qué se rajan las macetas. En este canal hay casi ya de todo, todas las dudas que ustedes tengan, lo hacemos video. Ahí ese video también, corre a verlo en el canal. Más de 60 videos ya hechos, creo que ya un poquito más de un año. Y miren, vamos a la mezcla que vamos cortando con la plancha ras del marco, vamos subiéndolo para parte de arriba, que viene a ser la base. El secado es igual que la misma mezcla, 2 de arena y 1 de cemento, pero en seco, ¿no? Recuerda, todo lo que sobra no se desperdicia. Muchos dicen mucho desperdicio, no se desperdicia nada. Todo esto vuelve al recipiente donde mezclamos y nos sirve para seguir haciendo más macetas o para continuar parchando los lugares que nos va faltando, rellenando. Y lo último lo terminamos con platos, que también hemos hecho en el canal. Platos para esta maceta. Para esta maceta voy a sacar el plato de cómo hacerlo. Falta sacar el plato desde cero. Tuve un video que estuve a punto de sacarlo, pero realmente cuando me di cuenta no estaba grabando. Así que vamos a hacer otro video así, para que ustedes puedan verlo, ¿no? Entonces vamos aplastando y dándole forma a la base, presionando como se aprecia en el video, presionando, y a los costados dándole ya el gruesor a la maceta, para solamente rellenar los espacios que faltan. Recuerden que también es bueno que compartan el video, así me ayuda muchísimo a seguir subiendo más videos, que la gente digamos vea mi contenido, se suscriba y me ayude realmente a que se promocione, ya que el total o proyecto que estoy haciendo es totalmente gratuito. Solamente necesitas una conexión a internet, entras a YouTube y lo puedes ver todo desde cero, todos los más de 60 videos totalmente gratis. Como digo, tu único apoyo es suscribiéndote, comentando, dándole a compartir en tu muro, para que, como lo repito, el canal se haga más conocido y que puedas empezar también este proyecto de artesanía, haciendo macetas, y puedas emprender propio negocio. Video que también enseño las estrategias de ventas
para lo que no solamente la apliques en lo que es macetas, en cualquier trabajo que tú lo puedas aplicar. Son mis consejos. Tal vez tú tengas más cosas que ya me han escrito también y serviría para hacer un video. Así que si tienes consejos de venta, como marketear algún producto, escríbemelo y nos estaremos ayudando, ¿no? Ponemos nuestro alambre galvanizado. Bueno, justo se me acabó el alambre. Tengo esto. Normalmente se puede hacer hasta con 2 vueltas. Recuerden que el alambre normalmente es número 18, pero yo estoy usando número 16, que es más grueso y es un poco, digamos, aplicado en esconder. Que es un poco más grueso, no sé cómo le puedo decir. No se acomoda bien, pero ya con la práctica normal. Vamos hundiendo el alambre para que no se note en los 4 lados. Secamos también, sobre todo si sobresale el alambre, como a mí, como les repito, el alambre es muy grueso, pues eso sobresale, así que para que, digamos, se mantenga en su hundido y con la mezcla está un poco fresca, no salga, lo secamos para que se vaya teniendo en ese lugar. Seguimos rellenando. Recuerden que la mezcla va a ser 2 de arena y 1 de cemento, como ya sabemos. La mezcla que nos sobró para el secado, simplemente, como ven, echamos agua y ya tenemos nuevamente más mezcla para relleno. Al costado usamos una pequeña madera, una pequeña maderita que nos sirve para que se mantenga recto, ¿no? Y vamos rellenando conforme vamos viendo dónde nos falta. Como se aprecia en el video, es súper fácil. Ya hemos hecho todo el trabajo al principio, aplastando la mezcla, subiéndolo como ya los enseñé. Así que no hay que hacer mucho más trabajo, ¿no? Y aparte que es una maceta muy baja, así que no hay problema. Cuando se hacen macetas un poco más altas, ahí sí tendríamos que rellenar un poco más, pero acá no hay problema. Bueno, acabando pulimos como vemos y seguimos haciendo el otro extremo. De la misma manera cuadramos la maderita que tengamos para que se mantenga alineado al otro extremo. Vamos rellenando si nos falta lugares, solamente que nos falta.
seguimos rellenando ahora todos los lados y volvemos. Bueno, acá ya hemos secado, miren, hemos rellenado todos los 4 lados de la misma manera que hemos hecho y hemos secado. El secado ya saben, 2 de arena, 1 de cemento. Y ahora a raspar arriba lo que es la base, ya jalando lo que está. Vamos jalando y con la plancha vamos dando la forma. Si tenemos una madera o regla, se nos hace mucho más fácil poder darle la forma recta, ¿no? Con un poco de que nos sobra vamos a formar nuestro chat que ya hecho en el canal, así que echamos agua y vamos dándole esparciendo en toda la base, ¿no? Para tapar algunos huequitos, algunas imperfecciones. Luego con la plancha lo alisamos, lo aplanamos para que esté recto y volvemos a secar toda la base. Limpiamos nuestra mesa como tiene que ser. Ahora vamos raspando nuestra maceta, sacándole todo el seco, mejor dicho. Siempre al ras del marco, no se olviden. Raspamos todos nuestros 4 lados. Ahora con nuestra maderita, frotacho, pasamos toda la maceta. Esto nos sirve para, digamos, dejarlo recto y aparte darle un poco de, digamos, como les diría, humedad, algo así, para que la plancha pueda correr, ya que como hemos raspado está demasiado y esto como que lo humedece un poco y la plancha corre perfecto para que nos haga un acabado liso como todas las macetas que hacemos, ¿no? A los costados también lo mismo hacemos con la madera, aplanamos un poco. Ahora con la plancha ya lo alisamos, unos pequeños toques nada más. Lo mismo hacemos con los demás. Ahora raspamos la base, ya rectamente saco lo que hemos secado. Nos ayudamos con nuestra regla también, si desean.
Con la plancha alisamos ya la parte de arriba. Y usamos también nuestra madera frotacho para poder aplanar los lados, ¿no? Para poder pasar como les digo, la curva que también enseñé. Una vez aplanado ya todo, el planado sirve para que, digamos, no nos tome tanto trabajo hacer la curva, ¿no? Aquí tenemos la curva que le hemos hecho con una, se las conoce en algunos países creo como cuchara. Hacemos los esquinas. La parte de la base de igual manera con la misma curva. Vamos acomodando simplemente la curva como es digamos, como decimos, como lo conocen en algunos países como cuchara. Vamos acomodando digamos, la curva que nos pida la maceta y vamos haciéndolo sin miedo, y con un pedazo de tubo vamos haciendo los orificios para el drenaje. Ahora sí ya comenzamos a pulir con nuestra planchita todos los lados. Y simplemente ya está prácticamente hecho. Una maceta trapezoidal de 1 metro de largo. Esta medida tiene 1 metro de largo, 28 de ancho y 22 de altura. Como se apreció la foto al principio del video y como lo verán ahora acá al final. Y no se olviden que también les voy a enseñar el desmolde, porque muchos me dicen cómo se desmolda. Ya he enseñado, hay un video especial de cómo desmoldar las macetas, pero de igual manera en este video lo voy a enseñar una vez más. Hoy, si te quedan dudas, vas y corres a ver ese video que te menciono. Bueno, aquí ya nos encontramos. Miren, abajo de la maceta, mira, tengo un molde que es trapezoidal también. Miren, ese tamaño también hacemos. Y bueno, sacamos, como vemos, simplemente empujamos de un lado para otro y simple se desmolda. El peso de la maceta hace que se quede abajo. Y así se ve ya desmoldado. Simplemente sacamos el marco, como se aprecia en el video. Sacamos nuestro papel que nos va a servir para otro modelo y pulimos, tarrajeamos